La decisión final de Arndt, ¿qué sucedió después? Perderá. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? El final de Arndt sorprendió tanto a los espectadores como a la intensa publicidad de la serie. El episodio 13, emitido el domingo 7 de diciembre, contó con la participación de actores destacados como Denise Ackr, Sibal Taolu, Liz G. y Keran Bursin. A pesar de esto, el motivo del final de la serie seguía siendo motivo de debate. ¿Por qué terminó la serie? Aunque cierta audiencia había comenzado a seguir la serie con intensidad, las caídas de audiencia de las últimas semanas han afectado directamente su excelente rendimiento. Los episodios en las categorías Total, AB y ABC1 no cumplieron con las expectativas, lo que obligó al canal y al equipo de producción a reevaluar la situación económica. Los índices de audiencia del episodio 12, en particular, dejaron claro que la probabilidad de recuperación era escasa, lo que hacía inevitable la decisión final. Un gran número de fans, molestos por esta decisión, expresan abiertamente su deseo de ver al mismo elenco repetir su papel en un proyecto diferente. El desenlace del final y la resolución de los misterios de la historia se han debatido durante días. ¿Qué ocurrirá en el final de la serie? Las capas reveladas de la historia. Con el final, todos los nudos centrales de la historia comienzan a desenredarse uno a uno. Se revisan los puntos principales de la trama en este final, y surge la siguiente imagen. El regreso de Aras. Tras su viaje a Dubái, la creciente inquietud en su interior llama a Aras de vuelta. Ver a Asl en casa de alguien durante una videollamada aumenta sus dudas. Al regresar a Estambul, Aras, sin saber nada de nadie, se da cuenta de que Asl lo ha dejado atrás y se prepara para el gran secreto que ha estado guardando. La verdad de que Asl tiene una gemela ya no puede posponerse. Los secretos de Ulia, en un punto crítico. Cuando Ulian descubre la verdadera conexión entre Milaik y Asl, todo da un vuelco. Descubrir que sus hijas fueron separadas de ella hace años la conmocionará tanto a ella como a todos en la mansión. Esta información llega rápidamente a Secin y Murad, y la cadena de chismes en la mansión se descontrola. La devastación de Reyyan. Reyyan, al enterarse de que Milaik no es su verdadera hija, comprende que la culpa que ha cargado durante años es en realidad producto de la manipulación. Esta revelación marca el comienzo de un periodo devastador para ella. Se reconcilia con su antiguo cargo oficial y, por primera vez, emprende acciones para lograr su propia justicia. La oscuridad tras la muerte de Milaik. Queda claro que el trato que recibió Milaik no fue un simple suceso, sino el resultado de un proceso gradual. La sigue la misma persona misteriosa que aparece donde quiera que intenta contactar con su madre. El hecho de que esta persona trabajara para Metin Bey hace años es uno de los detalles más detallados del final. Metin y Reyyan se enfrentan. Reyyan se ve obligada a aceptar parcialmente la participación de Metin en la oscura transformación ocurrida hace años. Sin embargo, justifica todo lo que hizo para proteger a su familia. Esta revelación destruye por completo la confianza entre ellas. Las realidades contradictorias de la enfermera y Ulia. Cuando Ulia confronta a Resmi, quien se llevó a sus hijos hace años, las consecuencias no están claras. La enfermera insinúa que la valentía para hacerlo se debió a otra persona. El nombre de Metin vuelve a surgir en este punto. Tras el impacto inicial, Ulia decide tomar el control total. El cardiólogo de Asl, Kate, está en peligro. Mientras procesa los registros del pasado de Asl, Kate, sin darse cuenta, se acerca demasiado. Observa inconsistencias en la agenda de Milaik, suficientes para convertirla en un blanco. La mano oscura que orquestó la muerte de Milaik se moviliza para mantener a Kate en silencio. El enfrentamiento de Asl con la verdad. Tras las pérdidas que han experimentado y la fusión de las piezas faltantes de su pasado, Asl se da cuenta de que todas sus opciones se han desarrollado de la misma manera. Con el regreso de Aras y sus revelaciones, comienza a confrontar su propia identidad. Mientras la tensión entre ella y Aras crece, el vínculo de Asl con Aras se fortalecerá. En conclusión. Si bien Pulpitations dejó muchas preguntas con su inesperado final, la historia de la serie estuvo llena de docenas de misterios por resolver. Sin embargo, los espectadores sintieron que esta historia estaba a medio terminar y siguen esperando volver a ver al mismo elenco. Mientras se publican nuevos análisis a lo largo del año, no olviden compartir sus opiniones en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para más contenido. Será seleccionado para la próxima entrega.